Buenos días, profe. Le voy a hacer una presentación sobre los diferentes trastornos motores que hay, con un poco de información de algunas fuentes recientes y con ayuda también del DSM-5. Como una pequeña introducción, creo que es necesario decir que los trastornos motores suelen ser característicos en el desarrollo psicomotor infantil. Y entre un montón de cosas, pues, pueden afectar tanto la obtención y la ejecución de habilidades motoras en general. Pueden estar acompañadas de movimientos estereotipados o estereotipias, tics motores o vocales y entre algunos otros comportamientos. Es necesario decir que los trastornos motores principalmente se dividen en estos 5 de aquí, que son trastorno del desarrollo de la coordinación, trastorno de movimientos estereotipados, trastorno de tics transitorios, el trastorno de tics persistentes y finalmente se cataloga también un trastorno motor, el trastorno de Tourette. Eh, el punto de esta presentación es hacer una pequeña comparación entre estos trastornos y para ello lo he dividido en algunos subtemas importantes de comparación. El primero de ellos son los criterios diagnósticos, y para poder hacer esta comparación me fue de mucha ayuda utilizar el DSM-5. Empecemos primero por el trastorno del desarrollo de la coordinación o TDC. Los criterios diagnósticos del TDC es que la adquisición y la ejecución de habilidades motoras suele estar muy por debajo de la edad cronológica y de la oportunidad del aprendizaje del niño o del paciente. Suele estar acompañada de torpeza, lentitud, y eso interfiere con la vida cotidiana o con actividades cotidianas del niño. Por lo general se suele dar en las primeras fases del desarrollo y se tiene que descartar incapacidad intelectual, deterioro visual o alguna otra afección neurológica o algún consumo de sustancias. Eh, En segundo lugar, el trastorno de movimientos estereotipados más bien se caracteriza por un comportamiento motor repetitivo que está aparentemente guiado y no tiene ningún objetivo en específico. También suele interferir con actividades sociales, puede interferir con actividades académicas y también puede o no ser autolesiva. Esto indica que el niño puede hacer movimientos repetitivos que no tengan nada que ver, esos movimientos repetitivos también pueden lastimar al niño. También comienza en las primeras fases del desarrollo, como en el TDC, pero tampoco se puede atribuir a efectos fisiológicos o consumo de sustancias o algunas otras afecciones neurológicas o cognitivas. Eh, en tercer lugar, tenemos el trastorno de tics transitorios que por lo general, como lo dice el nombre, está acompañado de tics motores y o vocales. En los tics transitorios suelen haber acompañamientos de tics motores o vocales. Puede ser uno de los dos o pueden estar los dos acompañados. Deben estar presentes menos de un año, por eso son transitorios, desde la aparición del primer tic. Comienza antes de los 18 años, también puede empezar en las primeras fases del desarrollo psicomotor y no se pueden atribuir a causas externas por sustancias o por condiciones fisiológicas. Y no cumple los criterios para otros trastornos de tics, que también voy a decir a continuación. Aparte del trastorno de tics transitorios, también suele estar el trastorno de tics persistentes. En este caso, tiene que haber tics motores o vocales presentes durante la enfermedad, pero no se pueden presentar estos dos tipos de tics al mismo tiempo. Tiene que ser uno o el otro. Pueden aparecer con intermitencia, pero persisten más de un año. En este caso, tiene que durar más de un año. También comienza antes de los 18 años y se tiene que descartar el tic
el trastorno de tics transitorios o el trastorno de Tourette. Y también se tiene que descartar otras posibles causas por sustancias o medicamentos o condiciones neurológicas. Y finalmente, el trastorno de Tourette eh, se tiene que diagnosticar cuando hay tics motores múltiples y algunos vocales presentes en algún momento de la enfermedad, aun si no son concurrentes. Los tics que aparecen intermitentemente en frecuencia, pero también tienen que persistir más de un año desde la aparición del primer tic. En el caso de Tourette, sí pueden aparecer los dos tipos de tics vocales o motores, no como en el trastorno de tics persistentes. También tiene que suele comenzar antes de los 18 años y no se puede atribuir a otras causas por sustancias o condiciones fisiológicas. Todo esto es información según el DSM-5. Las manifestaciones clínicas. En el TDC o el trastorno del desarrollo de la coordinación, suele estar acompañado por torpeza motora y lentitud e imprecisión. La torpeza motora se caracteriza cuando el niño quizás no mide bien o no se da cuenta muy bien del espacio en el que se encuentra y puede golpearse con todo. También lo de la lentitud y la imprecisión puede dificultar eh, temas como la escritura o el uso de herramientas o abotonarse o la ropa o la camisa. Eh, estos este tipo de conductas puede generar problemas en actividades cotidianas, de autocuidado, de motrices gruesas y también tienen una repercusión en su participación social. Por lo que a veces estos niños también como que se aíslan y prefieren y se hacen sedentarios. Y este sedentarismo puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, puede reforzar ese aislamiento y, y como digo, también se hacen bastante sedentarios. Esta es información que también corroboró Cervera González Pérez Monfort y Lobete en un estudio del 2022. Las manifestaciones clínicas, en cambio, en el de trastorno de movimientos estereotipados, sí, como lo dice el nombre, se caracteriza porque hay movimientos motores repetitivos y estos pueden ser movimientos rítmicos de la cabeza o de las manos o del cuerpo en general, pero no hay ninguna función adaptativa obvia en estos movimientos repetitivos. Se pueden dividir en autolesivos como golpearse la cabeza, o fetearse, o morderse las manos también. Y también pueden ser, no necesariamente tienen que ser autolesivos, o sea, pueden menearse, o sea, estar moviendo, estar moviéndose de un lado a otro, mover los dedos, a veces también suelen aletear. Y a pesar de que no tienen un fin adaptativo, este tipo de estereotipos tienen la ventaja de que reducen la ansiedad en respuesta a factores estresantes del ambiente. Eh, Todo esto es información también recolectada del DSM-5. Aquí viene un dato muy curioso y es que el DSM-5 cataloga los trastornos de tics, tanto el de transitorio, el de persistentes y el de Tourette, como un tipo de agrupación de trastornos. O sea, a pesar de que tienen sus diferencias obvias, pues los agrupa como parte de un todo. Y eso también es algo muy importante a considerar dentro de cómo se diagnostica o cómo se expresan las manifestaciones clínicas. Los tics, para hacer una pequeña recapitulación de las manifestaciones clínicas en general, los tics son movimientos o vocalizaciones repetitivas, bruscas, rápidas y no rítmicas, que resultan de las contracciones musculares súbitas, abruptas e involuntarias. Esta es una definición de Eiris y Puñal de un estudio del 2014. Una persona, un paciente o un individuo puede tener un repertorio de tics, pero con el tiempo este se puede ir reduciendo, haciendo que un tic prime por encima del resto de tics que habían en un principio. Los tics se pueden dividir entre simples,
que tienen una duración de milisegundos, que pueden ser parpadeos o encogimientos de hombros rápidos, así. O también pueden ser tics complejos, que tienen una duración de segundos, y pueden también ser una mezcla de tics simples. Eh, ya puede ser como movimientos de la cabeza, del cuello, de la cabeza, cosas así. También se pueden dividir entre motores y vocales. Los tics motores son, claro, los parpadeos, mover las manos, quizás chasquear, mover el cuello. Los tics vocales también pueden ser carraspeos, sonidos guturales, quizá también esos pueden ser simples y tics vocales complejos ya pueden ser como repeticiones de palabras o frases que alguien dice. O sea, puede ser la última palabra. Si alguien dice, quiero tomar jugo, la persona con tic dice jugo, como manera de repetir. Y también pueden llegar a decir malas palabras, ¿no? En el caso ya un poco extremo, que suele ser un poco vinculado con el trastorno de Tourette. Las diferencias principales entre los tres trastornos radican en el tipo de tics que se presentan, cuáles se manifiestan y por cuánto tiempo se suelen manifestar. Algunos niños describen un impulso premonitorio a nivel muscular, eh, que es previo al tic, ¿no? Y luego del tic hay una relajación a nivel muscular. Este impulso indica que en algunos casos sí pueden evitar hacer los tics, pero depende de la gravedad del mismo. Algunas veces también dicen tener la necesidad de repetir los tics hasta que se realice de manera correcta, entre comillas, lo que puede ir de la mano con otros trastornos como quizás el TOC, el obsesivo compulsivo. Con respecto a la duración y la evolución, el DSM-5 dice que también, al menos en el trastorno, en el TDC de desarrollo de coordinación, suele variar con la edad, pero se suele presentar con frecuencia en niños pequeños y puede continuar en la adolescencia entre el 50 y el 70% de los niños que tienen este trastorno. En la infancia primaria se pueden ver fallas en sostener objetos, abrocharse una camisa, ponerse el cinturón, ese tipo de actividades cotidianas. En la infancia media suelen haber problemas para armar rompecabezas, construir maquetas o jugar a la pelota. Eh, Esto también tiene que ver con fallas de tipo de cálculo de movimiento de capacidades visomotoras, ¿no? Y también cuando pueden llegar a la adultez, personas con este trastorno, y también suelen haber dificultades en actividades como manejar o utilizar herramientas en general. Con respecto al trastorno de movimientos estereotipados, se da en las primeras fases del desarrollo durante los primeros 3 años de vida. Un 80% de los niños muestran estereotipias, perdón, antes de los 24 meses de edad. En la mayoría de los niños, estos movimientos repetitivos suelen desaparecer con el tiempo y pueden producirse muchas veces durante el día, durante pocos segundos o quizás un poco más de tiempo. Y la frecuencia también puede ser de un día y luego pasan varias semanas hasta que se dé de nuevo un nuevo comportamiento repetitivo. En el caso de la duración y la evolución de los trastornos de tics transitorio, persistente y de Tourette, los tics son frecuentes en la infancia, pero suelen ser transitorios en la mayoría de los casos. Teniendo en cuenta el trastorno de Tourette suele prevalecer entre el 3 y el 8 por 1000 niños en edad escolar y afecta a más niños que a niñas, generalmente. Suelen comenzar entre los 4 a 6 años y y la mayor gravedad es entre los 10 y los 12 años. La gravedad suele disminuir al adentrarse en la adolescencia y los síntomas de tics se manifiestan de manera similar y su gravedad cambia con el tiempo. Comorbilidades frecuentes. Estos trastornos, como la mayoría de los trastornos, pueden tener algunas comorbilidades que pueden ser frecuentes. En el caso de trastorno del desarrollo perdón, me confundí el nombre. Sí, no, el trastorno del desarrollo de la coordinación, o TDC,
Las comorbilidades más frecuentes suelen ser un trastorno fonológico del lenguaje o trastornos específicos del aprendizaje. Entre algunos de ellos, las comorbilidades más frecuentes con un 50% también se da con TDAH y también con el trastorno del espectro autista y en algunos casos con el síndrome de hiperlaxitud articular. También según el DSM-5, en cambio, en el trastorno de movimientos estereotipados, puede ser primario o secundario de otro trastorno, lo que significa que también puede acompañar trastornos neurogenéticos, como y también con una alta carga genética como el síndrome de Leigh-Malin, el síndrome de Rett, el síndrome de X frágil, el síndrome de Cornelia de Lange y también el de Smith-Magenis, que suelen ser trastornos genéticos que algunos de ellos también suelen venir acompañados de alguna carga o alguna discapacidad intelectual. Pero generalmente el trastorno de movimientos estereotipados no tiene alguna repercusión o una consecuencia grave de por sí a nivel cognitivo. En el caso de los trastornos de tics, de los tres tipos de trastornos de tics, las comorbilidades más frecuentes son el TDAH y el trastorno obsesivo compulsivo. A veces también suelen ir de la mano con otros trastornos motores mentales, trastornos depresivos o bipolares y algunos también trastornos que tienen que ver por consumo de sustancias. Como bases neurológicas, fue un poco complicado hallar un poco de información al respecto. Los dos primeros trastornos, como por ejemplo el trastorno o el TDC, de desarrollo de coordinación, hay estudios que corroboran que hay un deterioro en las habilidades visomotoras y también puede haber una posible falla en las zonas cerebelosas, lo que explicaría las fallas de la coordinación y de poder atrapar, o también explican la torpeza motora, ¿no? Tienen un efecto genético compartido con el TDAH y el TEA, según el DSM-5. Y el DSM-5 también dice que en el trastorno de movimientos estereotipados suele estar relacionado con un funcionamiento cognitivo bajo y una peor respuesta a intervenciones. Suele ser más frecuente en individuos con una discapacidad intelectual moderada o grave. Por otra parte, fue un poco más fácil encontrar información con respecto a a los trastornos de tics transitorio, persistente y de Tourette. Se ha sospechado que la causa de los tics se dan por cambios en el funcionamiento frontoestriatal, en estructuras como los ganglios basales, también disminuciones en el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido, generalmente en el hemisferio izquierdo cerebral. Esto a su vez afecta a la corteza orbitofrontal, a la prefrontal dorsolateral y a la corteza cingulada anterior. Esto según un estudio de Tortajada, Gadea, Aliño y otra Cucarela en el 2017. Creo que también va a ser un poco más sencillo como que diferenciar todos estos trastornos con ejemplos. Un ejemplo de trastorno de desarrollo de la coordinación, podemos poner el caso ficticio de un niño de 8 años que tiene dificultades persistentes en actividades motores finas, gruesas, tiene torpeza y esto ha repercutido en un bajo rendimiento académico. ¿A qué voy con esto? Corre y pierde el equilibrio, le cuesta atrapar una pelota porque se le dificulta calcular la trayectoria y evita juegos que involucren saltar o coordinar ambos lados del cuerpo porque se le dificulta, ¿no? Y escribe de manera lenta y desorganizada, y también tiene problemas para abotonarse una camisa y cortar con tijeras. Suele tardar en vestirse más que sus compañeros y se frustra con las manualidades, por lo que evita actividades académicas o que otros niños lo vean por miedo a que se burlen de él. Un ejemplo del trastorno de movimientos estereotipados, podemos poner quizás una niña de 6 años, mínimo, por ahí, que tiene conductas repetitivas con manos y con la cabeza.
y estas conductas están presentes desde los 3 años de edad. Estas conductas aumentan con la emoción y el estrés. Agita las manos cuando está emocionada o ansiosa y se balancea de adelante hacia atrás cuando se sienta a ver televisión y mueve la cabeza hacia los lados para intentar concentrarse. Como puede ver en este ejemplo, sobre estos movimientos estereotipados no tienen un objetivo específico, solo se dan. Estas estereotipias, perdón, pueden aparecer varias veces en el día cuando está emocionada o aburrida o está bajo presión en la escuela, por ejemplo. Eh, pueden afectar a su concentración y hace que sus compañeros se burlen y los movimientos en algún punto por lo que sigue son repetitivos, pueden llegar a provocar dolor muscular. Un ejemplo también de trastorno de tics transitorios, podemos poner a un niño quizá de 8 años que ha presentado tics motores simples, como parpadeos rápidos y repetitivos, y una elevación súbita del hombro cuando escribe o cuando está concentrado, ¿no? Por lo general, digamos que este niño no presenta tics vocales, solo presenta estos tics motores. Y estos tics motores comenzaron hace 3 semanas y suceden cuando está ansioso o cansado. Como se presentaron hace 3 semanas y ha durado menos de un año, califica para estar dentro de ese tipo de tics transitorios y no uno persistente. Eh, el niño cuando dice que puede sentir una presión en los ojos antes de que ocurra el tic del parpadeo, por lo que y si se lo pide, puede intentar suprimirlos, pero cuando lo suprime, después se hacen más fuertes y se le dificulta mucho suprimirlo. Eh, un ejemplo de tic, en cambio, un ejemplo de tic, que digo, un trastorno de tic persistente, puede ser un niño de 12 años, pongámosle por ahí. Sus tics comenzaron hace 2 años, por lo que ya no son tics transitorios. Presenta sacudidas rápidas de cabeza, puede encoger los hombros repetidamente, tiene un parpadeo excesivo cuando hace actividades donde debe concentrarse mucho. En este caso, como tiene tics motores, no presenta tics vocales. Y dichos tics empeoran cuando tiene exámenes escolares o juega muchos videojuegos porque se concentra mucho o siente mucha presión y cuando tiene mucho miedo a equivocarse. Dice sentir tensión en el cuello antes de que del tic de sacudir la cabeza pase, digámoslo así, y siente incomodidad cuando intenta reprimir esos tics y, y mucha más incomodidad cuando el tic de la nada se libera, porque lo está reprimiendo y reprimiendo y es mucho más incómodo cuando ya salió. Y eso también lo hace sentirse mal consigo mismo. Eh, Estos tics no impiden necesariamente el rendimiento académico, pero sí son un impedimento en la socialización y le provocan malestar, tanto a nivel social y también puede llegar a provocarle malestar muscular leve por lo repetitivo, que son los tics. Y finalmente, un ejemplo de trastorno de Tourette, podemos poner, digamos, un niño de 11 años que tiene movimientos repetitivos y también tiene vocalizaciones repetitivas hace más de 2 años, por lo que cumple los criterios para un trastorno de Tourette, según el DSM-5. Parpadea muy rápido, digamos que parpadea muy rápido y también es muy frecuente el parpadeo. También tiene otros tics que son más complejos, sacude la cabeza, encoge los hombros, golpea ligeramente su muslo con la mano y gira parcialmente sobre sí mismo cuando está ansioso. Así que aquí hay una mezcla de tics simples con tics complejos. También es muy común que haga carraspeos y emita sonidos guturales o también emite gruñidos. También repite palabras cortas, qué sé yo, digamos, en medio de una conversación dice o dice no, y no es algo que lo pueda controlar, lógicamente el tic no lo puede controlar. Y en ocasiones también tiene tics vocales complejos, como repetir la última palabra que alguien dice. Estos tics están presentes en su vida diaria en situaciones de estrés. Suele disminuir cuando
o sea, estos tics, digamos que pueden disminuir cuando hace ejercicio o cuando este niño hace ejercicio. El niño también, digamos que, como en otros casos, como en otros ejemplos que dije antes, este niño puede sentir presión en la garganta o hormigueo en los hombros cuando alguno de estos tics vaya a suceder, ¿no? Como es común, sufre burlas de sus compañeros y se retrae y tienes molestias musculares. Con estos ejemplos, aparte de hacer una diferenciación entre lo que constituye cada uno de estos trastornos, también intento dejar muy en claro que las consecuencias no son solo la funcionalidad en lo cotidiano, es complicado y bastante, llega a ser en algún punto doloroso y también repercute mucho en el funcionamiento social, por lo que estos niños suelen retraerse mucho más, suelen aislarse, suelen quizás, pueden llegar a, no sé, no diría que en sí o sí van a tener algún trastorno depresivo, pero sí puede generar ese aislamiento y ese miedo a que se burlen de ellos también puede repercutir a futuro, quizás en la adolescencia, a que estén mucho más tristes o más ansiosos que un adolescente neurotípico, por así decirlo. Em, Como conclusión, sinceramente, creo que es muy importante desde una perspectiva práctica y clínica reconocer las diferencias y las similitudes que tienen estos trastornos eh, para poder crear intervenciones ajustadas a cada trastorno, ¿no? Digo que opino que a veces es bastante complicado porque hay algunos criterios diagnósticos que son muy similares y también hay muchas comorbilidades que también hacen muy complicado llegar a ese diagnóstico en específico de un trastorno motor. Pero creo que es muy importante tener que, como dije en el principio de la conclusión, llegar a poder reconocer las diferencias de estos trastornos. Por ejemplo, en el TDC, o sea, ya poder reconocer un TDC, puedes crear terapias centradas en habilidades motoras y en adaptaciones funcionales. En caso cuando ya digamos que no tiene TDC y tiene estereotipias, ya como sabes que tiene estereotipias, puedes crear eh, terapias que requieran abordajes conductuales cuando producen interferencia o son autolíticas. En el caso de los TICs, podemos crear terapias de un manejo multimodal eh, que puedan incluir psicoeducación, terapia conductual específica y si es que el caso lo amerita, farmacoterapia, ¿no? Pero el punto más importante de poder diferenciar estos trastornos es que, es que poder diferenciar estos trastornos mejora la precisión diagnóstica. También nos puede ayudar a reducir la estigmatización de cada trastorno específicamente y eso también puede ayudar a los psicólogos a facilitar una atención más efectiva. También tiene la característica de que hace las atenciones más funcionales y nos ayuda a centrarnos más en las necesidades de los niños o de los adolescentes o de los adultos que tienen estos trastornos, al fin de cuentas. Estas son las referencias que utilicé. La más usada fue el DSM-5 porque tuvo más información, pero aquí hay otros estudios que también logré usar para ciertos puntos específicos o definiciones específicas de los trastornos. Em, Eso sería todo. Muchísimas gracias por su, por su atención. Y gracias.